No es la despedida lo que más le duele. Es el cambio. Ese cambio silencioso en el ritmo. Antes, tú estabas presente, le escribías, mostrabas interés. Ella sabía qué esperar. Pero ahora te has alejado, sin explicaciones, sin avisos. Simplemente dejaste de ofrecer la misma energía. Y esa ruptura en la rutina se siente, porque lo que de verdad descoloca a alguien no es el drama, sino la falta de esfuerzo, especialmente cuando viene de la persona en la que más confiaban. Ella no puede culpar a una pelea. No hubo discusión, ni escena final. Solo quedó el espacio, y ese espacio se empieza a llenar de preguntas. ¿Por qué se detuvo? ¿Alguna vez fui suficiente? ¿Cambió él? ¿O finalmente vio la verdad? Cuando un hombre, en silencio, reorganiza sus prioridades y elige la paz en lugar de la persecución, el guión emocional se invierte. Y quien antes se sentía segura de tu presencia, ahora empieza a dudar de todo. Vamos a ver por qué alejarse. No por enojo, sino por claridad, suele dejar una huella más profunda que cualquier explicación. Número 1. El cambio repentino que no vio venir. Al principio, ella estaba acostumbrada a tu constancia. Tú estabas presente, le escribías, te preocupabas sin necesidad de motivos. Con el tiempo, ese esfuerzo tuyo se volvió invisible para ella. Se volvió parte del fondo, como algo garantizado, como el sol que sale cada mañana. Nunca se preguntó si estarías ahí, porque siempre lo estabas. Tu lealtad se volvió predecible. Tu paciencia, algo que dio por hecho. Tú eras el que daba el primer paso, el que se quedaba incluso en sus días difíciles, el que perdonaba sin hacer un drama. Tú dabas, y ella simplemente recibía, y todo funcionaba, hasta que dejó de funcionar. Porque un día, sin escándalos ni despedidas dramáticas, cambiaste, dejaste de llamar, dejaste de preguntar cómo estaba. Ya no sentiste la necesidad de justificarte. No le mandaste un último mensaje para expresar tu decepción. No le diste una última oportunidad para reconocer tu valor. Solo dejaste que el momento pasara. Y con eso, rompiste el patrón. Eso fue lo que la desconcertó. No el silencio en sí, sino lo fácil que te resultó aceptarlo. Eso fue lo que no esperaba. Porque la mayoría espera ruido cuando alguien se va. Una discusión, una súplica, una necesidad de ser comprendido. Pero cuando un hombre estoico se da cuenta de que su esfuerzo ya no es correspondido con presencia ni gratitud, no hace una escena. No intenta recuperarla con gestos grandiosos. No ruega por atención. Se desprende, no con amargura, sino con claridad. Y esa claridad, en silencio, grita más que cualquier palabra, más que cualquier enojo. Ahora, a ella le queda una pregunta sin respuesta fácil. ¿Por qué dejó de intentarlo? Y esa pregunta resuena. Porque en el fondo, ella sabe la verdad. Alejó a un hombre que dio sin llevar la cuenta, que estuvo cuando no era conveniente, que escuchó cuando los demás solo hablaban. Y cuando ese tipo de presencia desaparece, no para castigarla, sino porque él por fin se eligió a sí mismo, eso se queda. La hace pensar. No solo en lo que cambió en ti, sino en lo que ella no supo valorar cuando aún tenía importancia. Esto es lo que enseña el estoicismo. Que el verdadero poder está en el autocontrol. Que marcharse en silencio, con dignidad, siempre dice más que quedarse rogando. Tú no cambiaste para provocar una reacción. Cambiaste porque seguir igual significaba quedarte estancado. Y el hombre que deja de intentarlo, no para manipular, sino para evolucionar, es el que ella recuerda mucho después de que todo el ruido desaparece. Número 2. Le diste certeza y luego se la quitaste. Ella creía que siempre estarías ahí, que siempre lo intentarías,
Esa creencia se volvió su consuelo, incluso su red de seguridad. Tal vez nunca lo dijo en voz alta, pero tu constancia era como la música de fondo de su vida, estable, familiar y fácil de ignorar. Tú eras quien le escribía, quien se preocupaba sin condiciones. Y en algún punto, ella dejó de preguntarse si estarías, porque dio por hecho que siempre lo estarías. Ahí fue cuando la dinámica cambió. Ella se relajó, pensando que tu esfuerzo no tenía fin. Pero lo que no esperaba es que tu esfuerzo sí tenía un límite. Y un día, sin drama ni explicaciones, dejaste de invertir energía en un lugar que ya no valoraba su peso. Ese cambio no fue ruidoso, no fue con resentimiento, fue tranquilo, calculado. Como se mueve un hombre estoico cuando ya no está dispuesto a forzar lo que ya no está en paz con él. No la desapareciste, no explotaste, simplemente empezaste a devolver esa energía hacia ti. Y eso fue lo que más la descolocó. Verás, el hombre que siempre intenta, que busca arreglarlo todo, que quiere ser comprendido, es predecible. Pero el hombre que suelta sin avisar, que recupera su atención y deja de justificar su valor, se vuelve un misterio. Y el misterio duele de una forma que las palabras nunca podrían. Ahora ella se queda con preguntas. ¿Dejaste de sentir? ¿Hay otra persona? ¿Siempre fingiste? Pero no, nada de eso es cierto. Lo que cambió no fue lo que sentías, sino la claridad con la que lo veías todo. Y cuando notaste que tu esfuerzo ya era esperado, pero no correspondido, hiciste lo que hace un hombre con los pies en la tierra. Te alejaste. No para confundirla, sino para recuperar tu propia claridad. Un estoico no se aleja por orgullo. Se aleja porque entiende que la paz vale más que perseguir una comodidad construida sobre terreno inestable. Como dijo Séneca, quien es valiente es libre. Y se necesita una valentía silenciosa para dejar de intentarlo, especialmente cuando antes lo diste todo. Así que deja que se pregunte. Deja que sienta el vacío que dejó tu ausencia. No para castigarla, sino porque necesita enfrentarse con lo que perdió cuando dejó de valorar lo que tenía. Y créeme, ese tipo de duda permanece mucho más tiempo que cualquier explicación. Y antes de seguir, quiero que pienses en ese cambio. No solo en ella, sino en ti. Porque esto no se trata de culpas. Se trata de crecimiento. Cuando dejas de tratar de demostrar tu valor y comienzas a honrarlo, todo cambia. Esa fuerza tranquila, esa claridad interna, no solo es poderosa, es transformadora. Si esto te resonó o te recordó ese momento en el que finalmente te elegiste a ti mismo, déjamelo saber en los comentarios. Comparte tu experiencia, tu punto de cambio, o simplemente escribe: ya superé la persecución. Sigamos adelante. Número 3. Sin cierre, solo con postura. Ella esperaba un mensaje, una conversación, algún tipo de escena final. Pero en lugar de eso, le diste algo mucho más frío: desapego sereno. Un hombre estoico no suplica por un cierre, lo crea dentro de sí. No necesitaste dar explicaciones, y ahora ella se quedó con lo único para lo que no estaba preparada, sin respuestas. Solo el eco de tu calma. Y esa calma permanece mucho más que cualquier palabra dicha con rabia, porque no cerraste la puerta de golpe ni le mandaste un texto dramático a medianoche. Simplemente dejaste de alimentar lo que ya no te alimentaba a ti. Ella esperaba un final al que pudiera reaccionar, algo que pudiera interpretar, culpar o discutir. Pero en vez de eso, la dejaste con un silencio envuelto en compostura. Y eso es lo que más la descoloca. La ausencia de caos no le deja un blanco para sus emociones. Solo preguntas que resuenan más fuerte en su mente mientras tú permaneces en calma.
Eso es lo que pasa cuando un hombre recupera su paz. No lo anuncia. Solo retira su energía de donde ya no pertenece. No para castigar, sino para protegerse. Y ese acto en sí dice mucho, incluso si nadie más lo nota. Mientras ella recorre conversaciones antiguas o revive momentos en su mente buscando alguna señal, algo que le explique tu cambio, tú sigues tranquilo, firme, en paz con tu decisión. Un hombre estoico no exige cierre porque entiende que la vida no siempre lo da. Las personas cambian. Los sentimientos se enfrían. Algunas historias terminan sin capítulo final. Pero la dignidad no está en suplicar claridad. Está en elegir la quietud en lugar del conflicto. Y en esa quietud, ella empieza a ver la verdad. No porque se la dijiste, sino porque no lo hiciste. No le dijiste que habías dejado de intentarlo. Simplemente dejaste de hacerlo. No explicaste tu valor. Lo viviste. Y eso es lo que la persigue. La calma, el control. El hecho de que el hombre que antes estaba presente todos los días, ahora camina en paz, sin necesidad de decir adiós. Eso no es solo falta de cierre, es un legado silencioso. Número 4. Cuando tu esfuerzo desaparece, su curiosidad crece. Tú solías ser quien iniciaba todo. Quien tomaba la iniciativa, hacía planes, mantenía viva la conexión. Eras constante, no por necesidad, sino porque así eres tú, estable, auténtico, comprometido. Y quizás, al principio, ella lo valoró. Quizás sonreía al leer tus mensajes, esperaba con ilusión tu atención. Pero en algún punto se acostumbró, lo dio por hecho. Asumió que siempre estarías ahí, porque siempre habías estado. Pero cuando un hombre estoico empieza a sentir que su presencia se recibe con indiferencia, no explota, no manda párrafos cargados de emoción, no trata de demostrar su valor, simplemente empieza a retirarse. No por rencor, sino por equilibrio. No dejaste de intentar porque te dolía. Dejaste de intentar porque viste con claridad. Tu energía estaba siendo entregada a alguien que ya no la valoraba. Y ahora ella revisa su celular a medianoche, preguntándose ¿por qué no has escrito? Reproduce en su mente la última conversación, buscando señales. Siente que algo cambió, pero no tiene una explicación. Eso es lo que la inquieta. No hay un mensaje final. No hubo despedida ruidosa. Solo hay silencio donde antes había constancia. Un cambio que la hace cuestionarse aquello que creía seguro. El estoicismo nos recuerda que no se persigue lo incierto y que no se ruega por atención, que debería ganarse sola. No desapareciste para herirla. Dejaste de insistir porque insistir se volvió unilateral. Porque entendiste, por fin, que tu paz vale más que ser entendido por alguien que ya no te escucha. Elegiste dignidad en lugar de desesperación. Y al hacerlo, cambiaste toda la dinámica. Ella esperaba ruido, emoción, una reacción. Pero en lugar de eso, le diste algo para lo que no estaba preparada: tu silencio y tu ausencia. Le diste el espacio para preguntarse, no solo a dónde te fuiste, sino por qué te fuiste sin hacer ruido. Y esa pregunta no tiene una respuesta que encuentre en internet ni en sus amigas. Ese tipo de curiosidad no la deja dormir. No porque desapareciste, sino porque lo hiciste sin pedir nada a cambio, sin explicaciones, sin palabras finales, solo un hombre que conocía su valor y se fue con su paz intacta. Así que si en algún momento sientes la necesidad de explicarte, no lo hagas. Ella siente el cambio, nota tu retiro, y eso ya dice todo. Déjala sentarse con ese silencio. Déjala enfrentarse al espacio que solías ocupar. Porque aunque las palabras se olviden, la memoria de tu retirada tranquila va a resonar en su mente mucho más tiempo que cualquier cosa que pudiste haber dicho. Número 5.
el eco de tu calma. No enviaste un mensaje amargo, no diste un portazo, simplemente te fuiste, con paz en la mirada. Ese tipo de autocontrol se queda, y ella lo sentirá en momentos que ni siquiera podrá explicar, cuando su mundo se vuelva ruidoso, y recuerde al hombre que traía calma en lugar de tormentas. Eso no es silencio, es presencia, redirigida. Cuando una mujer se acostumbra a tu presencia, ¿cómo estabas ahí? ¿Cómo escuchabas sin interrumpir? ¿Cómo te mantenías sereno, incluso en medio de emociones intensas? Empieza a apoyarse en esa energía. Se vuelve familiar. Un consuelo silencioso que nunca tuvo que pedir. Pero, ¿qué pasa cuando ese consuelo ya no está? No es que se lo hayas quitado con una salida dramática, ni con ultimátums o explosiones emocionales. Simplemente dejaste de ofrecerlo. Y ahí es cuando empieza el eco, no de ruido, sino de lo que falta. Y la verdad es que eso permanece mucho más tiempo del que imaginaba. No te alejaste para darle una lección. No te retiraste para manipular sus emociones. Te fuiste porque entendiste que esforzarte más no era la respuesta. Dejaste de dar tu energía a alguien que no la correspondía. Eso es una decisión estoica, no guiada por resentimiento, sino por claridad. Y ahora, en sus momentos de silencio, cuando las conversaciones le suenan vacías o la atención que antes deseaba le parece abrumadora en lugar de reconfortante, ahí es cuando pensará en ti. No porque fueras perfecto, sino porque eras paz, eras calma en medio del caos. Y ahora que ya no estás, esa calma se siente como una pieza que falta. Puede que no lo diga, puede que hasta finja que no le importa. Pero habrá noches en las que sienta un nudo en el pecho, sin saber por qué. Momentos en los que estará rodeada de gente, y aún así se sienta desconectada. Y en ese espacio, tu ausencia hablará. Porque tú no hiciste una escena cuando te fuiste. Tomaste una decisión. Y esa decisión tiene peso. Antes de seguir, respira hondo y piensa en lo que realmente significa una salida así. Sin gritos, sin discursos finales. Solo un hombre que entendió que su paz no estaba en juego. Ese tipo de presencia, tranquila, constante, poderosamente silenciosa, no se olvida fácil, especialmente cuando desaparece. Si esta parte del video resonó contigo, quiero invitarte a reflexionar sobre ese momento en el que elegiste la paz por encima de demostrar algo. ¿Qué cambió para ti? ¿Qué aprendiste en el silencio que vino después? Deja un comentario y comparte tu experiencia. O si sentiste ese cambio muy dentro de ti, simplemente escribe: mi paz habló más fuerte que cualquier adiós. Tu historia importa, y tal vez sea justo lo que alguien más necesita leer. Sigamos adelante. Número 6. Ella repensará lo que dio por hecho. Hay un momento, después de que ya no estás, en el que finalmente le cae la realidad. Tú eras constante, leal, presente, y ahora ya no. Ese vacío empieza a sentirse de verdad, y por primera vez se cuestiona lo que alejó. Porque cuando un hombre estoico se va, no lo hace para crear drama, lo hace para proteger su paz. Y esa ausencia enseña más que cualquier palabra. Recuerda cómo estabas sin que te lo pidiera, cómo te mantenías sereno, incluso cuando las emociones se desbordaban. Tú no ofrecías solo atención, ofrecías presencia, no de la que hace ruido, sino de la que transmite calma sin decir una palabra. Y ahora que ya no está, ese contraste se vuelve ensordecedor. Lo nota en los detalles más simples. Cuando nadie se preocupa como tú lo hacías. Cuando su día se vuelve pesado y ya no tiene a alguien estable a quien acudir. Ahí es cuando tu ausencia empieza a hablar más fuerte.
Tú no te fuiste para castigarla. Te fuiste porque tu esfuerzo merecía un hogar, no un campo de batalla. El estoicismo no se trata de apagar las emociones, se trata de dominarlas. Y parte de ese dominio es saber cuándo tu presencia está siendo ignorada. Así que en vez de quejarte o exigir más, simplemente diste un paso atrás. Ese cambio silencioso, hecho con intención, no con rencor, es lo que ahora pesa dentro de ella. No se trata de ego, se trata de claridad. Y a medida que pasan los días, ella vuelve a repasar lo fácil que fue para ti soltar. Y eso la inquieta, porque en el fondo pensaba que siempre estarías, que tu esfuerzo era infinito. Pero incluso el hombre más centrado tiene un límite. Incluso las aguas más tranquilas se retiran cuando la orilla ya no aprecia la marea. Así que déjala quedarse con ese silencio, porque lo que ella veía como algo seguro nunca fue garantizado. Fue un regalo. Y el día que dejaste de ofrecerlo, no con rabia, sino con respeto por ti mismo, fue el día en que ella empezó a darse cuenta de lo que realmente perdió. Número 7. Quietud, que lo dice todo. No estás lanzando indirectas en redes. No estás intentando parecer indiferente. Simplemente lo eres. Imperturbable, enfocado, construyendo en silencio. El hombre que realmente avanza no necesita demostrarlo. Lo vive. Y esa quietud lo dice todo. Especialmente para quien esperaba que volvieras. Cuando dejas de intentar, no con rencor, sino con compostura, dejas una huella distinta. No del tipo que causa una escena, sino de la que permanece en su mente mucho después de que el ruido se apaga. Ella esperaba una persecución, una reacción, un segundo intento. Pero en lugar de eso, no le diste nada a lo que responder. Y eso es lo que la descoloca. No por enojo, sino por confusión, por vacío. Piensa en cómo ella se acostumbró a la comodidad de tu constancia. Tú estabas, le escribías, te esforzabas incluso sin que te lo pidiera. Eso se volvió su norma. Así que cuando te retiraste, no con drama, sino con disciplina, ella sintió el cambio. El estoicismo nos enseña a actuar, no a reaccionar, a dominarnos a nosotros mismos, en lugar de intentar controlar a otros. Y en ese momento, hiciste exactamente eso. No te fuiste para probar algo. Te fuiste porque tu paz valía más que su atención. Y ahora, sin tu esfuerzo llenando el espacio, ella se queda con preguntas que nunca pensó que tendría. ¿Por qué dejó de intentarlo? ¿Estuve mal al alejarlo? ¿De verdad se fue? Ese vacío emocional, el que tú solías llenar con naturalidad, se vuelve más fuerte que cualquier mensaje que hubieras podido enviar. La acompaña durante el día, aparece en el silencio de la noche y se cuela en momentos que antes parecían insignificantes. Esto no se trata de jugar al difícil, se trata de volverte difícil de alterar. Se trata de entender que cuando alguien deja de valorar tu presencia, tu silencio se convierte en la respuesta más poderosa. Sin confrontación, sin discurso de despedida, solo un cambio sutil pero innegable en tu energía, que no se puede fingir. Así que, si ella se pregunta por qué dejaste de intentarlo, déjala. Que la quietud sea quien le responda. Que tu calma sea la pregunta a la que no deja de volver. Porque un hombre que permanece firme en su propósito y se va sin hacer ruido, no solo se aleja, deja un eco. Y ese eco la perseguirá mucho más que cualquier palabra. Número 8. Dejaste de justificarte. Antes querías que ella entendiera tu lealtad, que realmente viera tu constancia, tu presencia silenciosa, tu esfuerzo que nunca buscó reconocimiento. No tratabas de impresionarla con palabras, solo esperabas que tus acciones hablaran por sí solas. Estabas ahí
cuando te necesitaba. La escuchabas cuando ni ella sabía cómo pedirlo. Y te importaba incluso cuando no te correspondían. Pero cada vez que ella se alejaba, cuestionaba tus intenciones o ignoraba la profundidad de lo que dabas. Tú terminabas explicándote. No para suplicar, sino para aclarar, para ser comprendido. Porque creías que si ella realmente supiera dónde estaba tu corazón, nunca volvería a darte por sentado. Pero con el tiempo, algo dentro de ti cambió. Tal vez fue después de una conversación más que no llevó a nada. Tal vez fue cuando entendiste que ser leal a alguien que constantemente te pone a prueba no es fortaleza, es descuidarte a ti mismo. Así que te detuviste, no por resentimiento, no para jugar, sino porque un hombre que se respeta ya no discute por un lugar en la vida de alguien. Te diste cuenta de que tu energía es sagrada, y cuando la gastas constantemente tratando de ser entendido por alguien que no escucha, eso no es amor. Es una distracción de tu propio crecimiento. ¿Y ahora? Ahora superaste la necesidad de explicar. Dejaste de ensayar razones. Ya no defiendes tu corazón, ni justificas tu presencia. Un hombre estoico no intenta convencer a los demás de su valor. Vive de acuerdo a él. Como dijo Epicteto, si alguien no ve tu valor, no intentes probarlo. Deja que tu vida sea la prueba. Y esa es la energía que ahora llevas. Caminas con calma. Te presentas con claridad. Entregas donde te valoran y te vas de donde no. Y aquí viene lo que muchos no esperan. Cuando dejas de explicarte, no alejas a las personas. Las dejas atrapadas en su propia incertidumbre. Ella empieza a preguntarse por qué el hombre que antes se esforzaba tanto ahora se siente como un misterio. ¿Por qué la seguridad que antes recibía desapareció sin aviso? Y en lugar de que tú persigas su comprensión, es ella quien se queda buscando respuestas a una pregunta que nunca tuvo cierre. ¿Por qué dejó de intentarlo? Ese cambio silencioso, donde ya no entregas tu paz solo para ser escuchado, es lo que más la persigue. Porque no se trata solo de lo que dejaste de decir, sino de en quién te convertiste al dejar de decirlo. Y eso es lo que permanece en su mente mucho después de que las conversaciones terminaron. No tus palabras, sino el silencio que elegiste, el límite que marcaste, y el hombre en el que te convertiste cuando entendiste que nunca necesitaste justificar tu valor en primer lugar. Número 9. Ausencia con propósito. Esto no se trata de cortarla por completo. Se trata de elegirte a ti. No estás tratando de castigarla. No estás creando distancia para provocar culpa o curiosidad. Ese ya no es tu estilo. Lo que estás haciendo ahora es diferente. No es manipulación emocional. Es una decisión basada en el respeto propio, forjada en silencio y guiada por algo mucho más profundo que el orgullo: la paz. No estás jugando a hacerte el difícil. Te has vuelto inolvidable. No porque hayas dicho algo grandioso, no porque te hayas ido con drama, sino porque te alejaste en silencio, sin necesidad de que te entendieran, y empezaste a estar presente para ti mismo. Y ese tipo de ausencia permanece, no porque haga ruido, sino porque es auténtica. El estoicismo enseña que no podemos controlar a los demás, solo nuestra respuesta hacia ellos. Así que en lugar de rogar por ser visto, elegiste convertirte en ese tipo de hombre que no necesita la validación de nadie para sentirse completo. No estás desesperado por ser extrañado. No estás esperando a que ella te escriba. Lo que has hecho es mucho más poderoso. Retiraste tu energía de donde no era valorada y la redirigiste hacia tu crecimiento, tu claridad y tu disciplina. Y esto es lo que ella no esperaba: que tu ausencia hablara más fuerte que cualquier cosa que hubieras dicho. Que tu silencio no se sintiera como un castigo,
sino como una transformación. Lo nota ahora, en los momentos tranquilos, cuando su celular ya no se enciende como antes. Lo siente cuando algo le recuerda la manera en que solías cuidar. Y no puede explicarlo del todo, pero algo cambió. Ya no estás disponible emocionalmente como antes. Y esa incertidumbre, ese espacio donde vivía tu esfuerzo, empieza a hacer eco. La verdad es que ya superaste la necesidad de convencer a alguien de tu valor. Dejaste de explicarte, de perseguir, de esperar. Y ahora, desde la distancia, ella te ve convirtiéndote en algo más, en alguien más. No estás molesto, no estás frío, solo elevado. Eso es lo que la atormenta. No que estés enojado, no que busques vengarte, sino que ya no necesitas hacerlo. Ella pensaba que siempre intentarías, que siempre volverías, que ella sería la excepción. Pero tú soltaste, no para hacerla sentir menos, sino porque al fin reconociste el peso que llevabas solo. Y ahora ella se pregunta ¿por qué dejaste de intentarlo? Se pregunta si alguien más ve lo que ella no supo valorar. Se pregunta si la puerta sigue abierta. Pero tú ya no estás parado en esa puerta. Estás caminando por otro camino, más tranquilo, más fuerte, más seguro de tu valor. Eso es ausencia con propósito. No es evasión, no es una táctica, es una declaración silenciosa de que has crecido más allá de la necesidad de ser elegido por alguien que te hizo sentir como una opción. Y eso, más que cualquier palabra, es lo que se le queda grabado. Si esta parte del mensaje te llegó, compártelo en los comentarios. Dime cuál fue tu punto de quiebre. O simplemente escribe: elegí la paz en lugar de probar mi valor. Y si estas palabras te están dando fuerza, dale like al video. Eso ayuda a que este mensaje llegue a más hombres que están en el mismo camino. Sigamos. Número 10. El arrepentimiento que no tiene respuestas. En algún momento, puede que ella se acerque. Tal vez comience con algo sutil, un mensaje que suena casual, pero lleva peso escondido. Una pregunta como ¿cómo has estado? O un emoji sin contexto en tu historia. Puede que no te pregunte directamente por qué desapareciste, pero sentirás la duda en sus palabras, la curiosidad detrás de su momento. Y aún así, para entonces, ya no importará, porque tú ya no eres el mismo hombre que ella recuerda. El que buscaba claridad, el que buscaba validación a través del esfuerzo, ya no está. Y en su lugar hay alguien firme, enfocado, sin la necesidad de ser comprendido. Tú no te fuiste para que ella te extrañara. No se trataba de eso. Te fuiste porque finalmente te viste con claridad. Y una vez que eso sucede, dejas de tolerar todo lo que nuble tu paz. Un hombre estoico no se va para causar dolor. Se va para proteger su energía, para volver a alinearse con sus principios. No diste un portazo, no desapareciste con rabia. Simplemente dejaste de dar donde tu esfuerzo era recibido con indiferencia. Y ese cambio, ese es el que ella nunca vio venir. Tal vez pensó que tu insistencia nunca se agotaría, que siempre enviarías un mensaje más, un intento más, una prueba más de tu valor. Pero lo que no esperaba era que despertaras, no con enojo, sino con claridad. Y la claridad es silenciosa. No ruega, no explica, solo avanza. Y ahora, cuando ella se sienta en ese espacio que solías llenar, empieza a sentir algo que no puede nombrar del todo. No es soledad. Es el eco de lo que una vez estuvo ahí. Las preguntas de madrugada, el apoyo constante, la forma en que recordabas los pequeños detalles sin que ella tuviera que pedirlos. Mira a su alrededor y se da cuenta, ese hombre ya no está. No escondido, no jugando, simplemente ya no está.
Y lo que la persigue no es tu silencio. Es lo que ese silencio significa. Es el hecho de que no te fuiste con una escena dramática ni con una despedida amarga. Solo dejaste de intentar. Dejaste de aparecer. Dejaste de darle acceso a tu energía. Y eso la hace cuestionarse cosas de una manera que las palabras nunca lograrían. Ese es el tipo de arrepentimiento que no tiene respuestas. Porque tú no estás explicando, no estás defendiéndote, no le estás dando la satisfacción de un cierre envuelto en justificaciones. Estás dejando que tu ausencia hable. Y en ese espacio, ella se queda con la única pregunta que nunca pensó que tendría que hacerse. ¿Por qué dejó de intentarlo? Y tal vez lo más poderoso de todo es que tú ya no necesitas que ella encuentre la respuesta, porque tú ya la encontraste, en tu silencio, en tu desapego, en tu decisión de dejar de intentar. Recuperaste algo mucho más valioso que su atención. Te recuperaste a ti mismo. Eso es lo que lo vuelve inolvidable, no el ruido, no las palabras, sino la forma tranquila en la que te fuiste y nunca miraste atrás. Eso es lo que permanece. Eso es lo que ella recordará, mucho después de que los mensajes se borren. Y ahí es donde reside el verdadero poder. No en tratar de explicar tu valor, sino en alejarte cuando ya no es visto. No hiciste una escena. No suplicaste ser comprendido. Simplemente te elegiste a ti mismo. Y esa decisión silenciosa permanece. No porque busque atención, sino porque irradia respeto propio. Eso es lo que la persigue. No el silencio en sí, sino la fuerza que hay detrás de él. Así que deja que se pregunte. Deja que se quede con el misterio de tu ausencia. Porque cuando un hombre deja de intentarlo, no por rencor, sino por claridad, crea un espacio que nadie más puede llenar. No cerraste la puerta para herirla, solo dejaste de tocar una que nunca se abrió. Si este mensaje te habló, si alguna vez sentiste el peso de dar demasiado a alguien que nunca te encontró a mitad de camino, dale like. Déjame un comentario y comparte tu historia. Me encantaría saber cómo transformaste tu silencio en fortaleza. Y no olvides revisar los videos que aparecen en pantalla. Te llevarán aún más profundo en la mentalidad y presencia del hombre que no persigue, elige.